¿Cómo estás hoy? ¿Mm? Bueno, te estaba esperando. Sí, a ti te estaba esperando. Sé que estás aquí porque necesitas mi ayuda. Ujú. Venga, siéntate cómodamente o túmbate como tú lo deseas. Eso es, estate así, en la posición cómoda para ti. Y ahora, cuando has cogido la postura, cuéntame todas tus problemas. Cuéntame lo que te está pasando, ¿vale? Porque ya sé que hay algo que necesitas contarme. Sí, ya lo sé. Tú, sin miedo, cuéntame todo, ¿ok? Así, claro. Puede ser que has tenido un problema corto hoy, o puede ser que tienes muchos problemas durante mucho tiempo. Claro. Ujú. Así, muy bien. Me gusta escucharte. Claro. Bueno, sabes, te voy a decir una cosa. Por muchos problemas que puedes tener, o puede que simplemente un día muy malo, ¿vale? No dejes que las situaciones se apoderen de ti, de tus pensamientos y tus acciones. Si te dejas llevar por el camino negativo, es probablemente que la situación se empeora con el tiempo o a lo largo del día. Claro, es muy importante que tengas la conciencia de tus emociones. ¿Cómo te sientes? Claro, eso es. Imagina que hoy has tenido un problema muy grande y no paras de pensar en este problema, pero piensas solo cosas negativas. Te frustras por dentro, llevas tus pensamientos y tus sentimientos a un nivel más extremo. Y después de todo este proceso mental que has hecho durante todo este tiempo, te causa mucha ansiedad, inquietud, desesperación. Eso, claro. Y no te lo cuento si has cogido una tara con esto, porque te puede llevar a cosas peores, como la depresión o ansiedad crónica. Mira, esto está muy mal. Deja de hacerlo ya. Deja de pensar en hechos negativos, ¿vale? Porque esto no te va a llevar a ningún lugar bueno. Tampoco vas a solucionar tus problemas pensando negativamente en este hecho. Si piensas en tus problemas, piensa sobre las soluciones. Claro, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? Porque pensar en un problema solo por pensar como un hecho negativo te va a dar malos resultados. Es así. Sí. Pero bueno, tú no te preocupes, eres una persona valiente y sabes razonar. Por eso tú puedes arreglar todo lo que te propongas. Sí, tú sabes hacerlo. Tómalo con calma. Eso es, con calma. No tengas prisa en tus decisiones. Piensa bien todo lo que puedes hacer.
Yo sé que tú puedes. Y yo estaré aquí contigo siempre. Y siempre puedes contar con mi ayuda. Siempre. En cualquier momento. Yo estoy aquí para ti. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para que puedas desconectarte de todo el mundo, de todo lo que te rodea, de la vida cotidiana. ¿Mm? Vale. Vamos a empezar por la respiración. Sí. Empieza a respirar lento. Siente como el aire fresco entra por tu nariz, pasa hacia tus pulmones y sale nuevamente por tu nariz. Bien, así vamos a tomar la calma. Este momento de relax te va a venir muy bien. Ya verás que después de esta sesión te vas a sentir mucho mejor que antes. Exacto. Voy a ponerte un poquito de música para crear un ambiente más relajante. ¿Te parece? Genial. Bueno, ¿qué tal estás? Relax, relax, relax. Con la musiquita muy bien, ¿verdad? Genial. Mira, yo aquí en mi teléfono, ¿vale? He encontrado unos tips que te voy a leerlos, que son como consejitos que te pueden servir muy bien en tus problemas. Mira, no son muchos, son poquitos. Primer consejito o primer tips que dicen: mantén tu mente tranquila y despejada. Pues claro, es bastante importante. Es justo lo que puedes hacer con los vídeos de ASMR o relajación, meditaciones. Trata de no entrar en pánico o de jugar a ser la víctima. No pienses, ¿por qué yo? Es mejor pensar, ¿cómo puedo solucionar esto? Justo lo que te estaba hablando. Las dos cosas más importantes que hay que tener siempre en cualquier situación son un pensamiento positivo y una apertura mental. Esto está muy cierto. 2. Mira el tip número 2. No involucres tus emociones. No hagas una montaña de un grano de arena. Recuerda que para cada problema que se te presente siempre hay una solución. Siempre. No te ofusques para evitar que el problema se magnifique. Tener habilidad para resolver problemas es uno de los rasgos de las personas de éxito. Otro tip que te va a venir muy bien. Aprende cuándo hablar y cuándo guardar un problema solo para ti. A veces, al alertar a otros de un problema que has encontrado, comienzas a crear dramas adicionales. Sin embargo, muchas veces en el entorno empresarial es prudente alertar a tus superiores y compañeros de trabajo de que puedes ayudar a resolverlo antes de que el problema se intensifique. Otro tip: define el problema con claridad. Antes de empezar, asegúrate de entender exactamente cuál es el problema. A veces parece
que hay un montón de problemas, pero en realidad es solo uno que presenta muchos síntomas. Tratan de encontrar la causa de un problema en lugar de ver una gran variedad de problemas sintomáticos. Y es muy importante, mira, esta parte me gusta. Hazte preguntas como las siguientes. Es importante en la vida hacer las preguntas a sí mismo. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué suposiciones de las que estoy tomando podrían estar sesgadas o ser inexactas? ¿Dónde está la última información? Datos sobre este tema. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto se convierta en un problema más grave? ¿Puedo pasar por alto este problema? Y última, ¿quién puede ayudar a resolverlo? Bueno, puedes hacerte estas preguntas o puedes hacerte tus propias preguntas, ¿vale? Creadas por ti. Las preguntas que se ajustan a tu problema concreto. Otro tip. Identifica las causas, sobre todo la causa principal. Considera cómo y por qué sucedió. Mira ese problema desde diferentes perspectivas. Haz de abogado del diablo. Esto no sería considerado un problema si supieras cómo resolverlo. Por esta razón es imprescindible tener en cuenta otros puntos de vista y opiniones. Otros pueden verlo de otra manera. Mira, otro tip para ti. Recopila tantos hechos como sea posible. Recopila información basada en la evidencia, no en sentimientos. Es más fácil pensar en estrategias de resolución de problemas cuando no estamos cargados de emociones. Una mente informada es mucho más capaz de encontrar soluciones que una desinformada. Observa lo que está pasando en otros lugares o los aspectos positivos del tema que te ocupa y ve si esto te da ideas de cómo arreglar lo que va mal. Luego, haz lo mismo con los aspectos negativos. Nunca se te olvide de escribirlo todo en papel. Vale, otro tip. Usa la técnica de lluvia de ideas o brainstorm. Antes de empezar con la lluvia de ideas, asegúrate de que has definido claramente el problema y has reunido datos sólidos. Pida a los demás que participen con sugerencias. A menudo la forma como los demás ven algo es completamente diferente a la forma como tú lo ves, porque tal vez tienes una visión muy estrecha sobre lo que pasa. Aquí pone visión de túnel. O estás muy cargada de emociones como para hacer distinciones entre los hechos y las exageraciones. Mira, aquí hay como una aclaración que te voy a dar. La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Bueno, te voy a leer última porque hay muchos tips. Voy a elegir la que más me gusta. A ver. Buenas, son buenas.
Voy a leer la última. Mira, si no puedes encontrar una solución, vuelve de nuevo al principio y define cuál es el problema. Cuando los problemas no se pueden resolver por lo general, es porque no fueron claramente identificados. Cada vez que escuches a alguien decir que ha estado tratando con un problema desde hace bastante tiempo, a menudo la razón se debe a que no ha investigado lo suficiente como para definir cuidadosamente el problema real. Si tienes capacidad de resolver problemas, es un reto para ti. Solo tienes que seguir estos pasos. En poco tiempo te convertirás en un excelente solucionador de problemas, en un importante activo para cualquier equipo. Bueno, espero que te haya servido estos pequeñitos tips y consejitos que he encontrado para ti. Quiero que sepas que tú puedes solucionar todos tus problemas. Solo tienes que hacerte las preguntas. ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Por qué he llegado a este punto? Y si alguien te puede ayudar, o tú sola puedes hacerlo. Es muy importante. Hazte o escribe las preguntas y contesta estas preguntas. Haz tu propia organización en una hoja de los problemas que tienes y ya verás que vas a encontrar la solución. Yo creo en ti. Tú puedes hacerlo. Eres una persona súper valiente, súper fuerte. Así. Y este momento que estamos teniendo de relajación te viene muy bien para todo, para tu estado de ánimo. Quizás estás muy saturado en mente y por eso esto te va a servir para despejarte, para relajarte, para meterte nuevas ideas, nuevos pensamientos, porque puede que estás un poquito estancado en el mundo de negatividad, en el hecho de este problema. Y una relajación te puede ayudar muchísimo de esto. Así mientras yo te acaricio la carita, así, tocándote las cejas, las mejillas, tú sigues respirando lento. Sigue así, muy bien. Yo te acaricio hacia el pelo, tu cabeza. Sí, puedes sentir el pequeño hormigueo en tu cabeza por cómo te acaricio. Eso también te ayuda a relajarse, a tomar la calma. Sientes cómo te acaricio la cabeza, así tu pelo, tu carita. Es un mega momento de relax. Siéntelo en cada molécula de tu cuerpo, en cada célula de tu cuerpo. Puedes sentir la relajación profunda, la calma que se expande por todo tu cuerpo, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, así lentamente. Una energía divina
que limpia toda la negatividad. Te libera de pensamientos molestos, de pensamientos que no necesitas, porque tú puedes solucionar todo lo que te propongas, teniendo la mente clara. Así, muy bien. Y quitando los pensamientos que no necesitas. No, fuera, fuera todos estos pensamientos, fuera. Así, fuera, quitándote. Relax, muy bien. Relax. Puedes cerrar hasta los ojitos y hacerte un gusto de no pensar en nada, solo sentir esta magnífica relajación en tu mente